La historia comienza en una escuela de artes marciales en Pekín. En ese momento, el señor Han dirigía el entrenamiento de decenas de discípulos. El joven que practicaba sobre los postes de madera frente a él era su alumno más talentoso y el que más orgullo le daba. Sin embargo, la madre del muchacho se oponía firmemente a que continuara aprendiendo artes marciales, y ya había acudido en varias ocasiones para llevárselo a casa. Al enterarse de su presencia, uno de los estudiantes avisó de inmediato al señor Han. Él intentó ganar tiempo pidiendo a una alumna que entretuviera a la mujer mientras hacía una señal discreta para que el chico se marchara. Lamentablemente, el plan no salió como esperaba, y la madre descubrió todo. Sin otra opción, el señor Han intervino personalmente. Bajó la cabeza con humildad y suplicó que le permitiera al joven seguir entrenando. Pero la mujer se mantuvo firme en su decisión. Las artes marciales ya le habían arrebatado a un hijo. Un año antes, el hermano mayor del chico había ganado un campeonato de artes marciales. Sin embargo, tras el triunfo, fue emboscado por un grupo de delincuentes cuando regresaba a casa. Los agresores lo atacaron con dagas y le quitaron la vida. Desde entonces, la madre solo tenía a su hijo menor y no estaba dispuesta a arriesgarlo. Decidida a cortar de raíz cualquier vínculo con ese mundo, consiguió trabajo en Estados Unidos y planeó mudarse con él a Nueva York para comenzar de nuevo. Consideraba que un cambio de ciudad y de idioma sería la única forma de dejar atrás el pasado violento. Así, Leong Li-fong fue llevado a Nueva York, aunque no estaba preparado para abandonar la vida que conocía. La llegada fue difícil. Todo le resultaba extraño y distante. Mientras su madre desempacaba en el nuevo apartamento, él no podía dejar de pensar en su hermano fallecido. Con el deseo de despejarse, salió a recorrer el vecindario. Su aspecto y su forma de comportarse lo hacían sentirse fuera de lugar en aquellas calles tan distintas a las de China. Después de caminar un rato, le entró antojo de unos bollos chinos al vapor. Por casualidad pasó frente a una pizzería, y pensando que al final todo era pan, decidió entrar. Su torpeza con el idioma provocó risas incómodas entre algunos presentes, lo que hizo que la situación se volviera tensa. Afortunadamente, Mia, la hija del dueño del local, intervino para calmar el ambiente y evitar que el momento se tornara más humillante. Ese pequeño gesto dejó una impresión especial en Leong. Al día siguiente, acudió a inscribirse en su nueva escuela. El proceso no fue sencillo, pero comprendió que debía adaptarse cuanto antes. Al salir de clases, volvió a encontrarse con Mia, quien estaba cargando varias cajas. Al ver que sus pertenencias caían al suelo, Leong se apresuró a ayudarla. Ese acto sencillo marcó el inicio de una amistad. Como agradecimiento, Mia le propuso mostrarle algunos rincones de Nueva York para que se sintiera más cómodo en la ciudad. Mientras caminaban, pasaron frente a un dojo de karate. Leong se detuvo sin poder evitarlo. Hacía tiempo que no entrenaba, pero al ver el lugar sintió como el cuerpo le pedía volver a moverse. Dentro del dojo entrenaba Connor, antiguo novio de Mia. Era conocido por su carácter explosivo y por haber ganado campeonatos durante varios años consecutivos. Mia lo apartó rápidamente de allí, intentando evitar problemas. En ese momento apareció un hombre de semblante frío que exigió que el padre de Mia saldara una deuda pendiente. Se trataba del propietario del dojo, a quien el padre de la joven le debía una suma considerable. Mia advirtió a Leong que no se involucrara con ellos. Sin embargo, cuando el dueño informó a Connor que la había visto acompañada de otro chico, el resentimiento de Connor hacia Leong quedó sembrado. Más tarde, ambos entraron en una pequeña tienda china. Gracias a que Leong hablaba el idioma, ayudó a Mia a obtener mejores precios, lo que fortaleció su cercanía. Entre bromas y promesas de enseñarse mutuamente sus mundos, él el mandarín, ella la ciudad, comenzaron a compartir más tiempo juntos. Un domingo, Mia pasó por él en su motocicleta y recorrieron las calles entre risas. Por primera vez desde la muerte de su hermano, Leong volvió a sentirse realmente feliz. El momento alegre se interrumpió cuando la motocicleta se averió y tuvieron que regresar en metro. Allí se encontraron con Connor. La tensión fue inmediata. Connor intentó acercarse a Mia con la intención de retomar su antigua relación. Leong intervino para protegerla, y la situación estuvo a punto de escalar en medio del vagón. Aunque el enfrentamiento no pasó a mayores en ese instante, el conflicto quedó latente.
De camino a casa, Mia no dejó de disculparse y confesó que había tenido una breve relación con Connor antes de que él se volviera cada vez más agresivo tras unirse al dojo. Al notar el ojo inflamado de Leong, comprendió que su madre podría sospechar. Lo llevó entonces a la pizzería familiar para disimular el golpe. Víctor, su padre, al enterarse de lo ocurrido, decidió enseñarle algunas técnicas básicas de defensa. En el pasado, Víctor había sido un destacado campeón de boxeo con múltiples títulos, pero abandonó el ring al nacer Mia para dedicarse por completo a su familia. Cuando Leong regresó a casa, intentó ocultar lo sucedido, pero su madre descubrió la verdad. Le exigió que se mantuviera alejado de las artes marciales y que se concentrara en los estudios, incluso contratando a un tutor para reforzar su rendimiento académico. A solas en su habitación, el joven solo encontraba consuelo al mirar el cartel de artes marciales en la pared y la fotografía de su hermano. Recordaba especialmente un movimiento que él le había enseñado: la patada del dragón volador. Nunca había logrado ejecutarla correctamente. Mientras debatía internamente si debía abandonar para siempre ese camino, el destino se preparaba para ofrecerle un giro inesperado. Al día siguiente, Connor volvió a aparecer para burlarse y provocarlo frente a todos. La ira que Leong había reprimido durante tanto tiempo finalmente estalló. Sin pensarlo, dejó caer su mochila al suelo y se preparó para enfrentarlo. Connor, confiado y arrogante, lo desafió asegurando que ni siquiera usaría las manos. Por más que Leong intentó golpearlo, no logró acertar ni un solo impacto. En contraste, Connor lo derribó con facilidad con una sola patada. Leong cayó, pero se negó a rendirse y se levantó de inmediato. En su mente resonaban las enseñanzas de su hermano. Sobre la patada, saltó intentando ejecutarla, pero Connor detectó la abertura y contraatacó al instante. Un solo golpe lo envió nuevamente al suelo. Por fortuna, un profesor intervino a tiempo para separarlos. Antes de irse, Connor lo retó a buscarlo en un lugar apartado, donde nadie pudiera ayudarlo. Después de salir de la escuela, Leong caminó solo por las calles silenciosas. Un cartel en la pared, donde Connor aparecía como campeón, llamó su atención. Lo arrancó con frustración, sintiendo una mezcla de tristeza e impotencia. Para distraerse, decidió invitar a Mia a salir esa noche. Al notar que la motocicleta aún no estaba reparada, se inclinó para revisarla. De repente, varios hombres armados con palos aparecieron frente a la pizzería. Habían venido a cobrar la deuda de Víctor. Leong intentó advertirle, pero ya era tarde. Su grito atrajo la atención del grupo. Cuando trató de interponerse, uno de ellos lo empujó violentamente contra la pared. Esta vez decidió no contenerse. Uno de los agresores tomó una tapa metálica para atacarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, Leong lanzó una patada voladora, que lo derribó al instante. Los otros dos se abalanzaron sobre él. A pesar de estar en desventaja numérica, Leong no retrocedió. Saltó sobre un automóvil cercano, aunque uno de los hombres logró golpearle la pierna con un palo. Cayó, pero se levantó enseguida y se sostuvo de una escalera cercana. Con otra patada voladora envió a uno más al suelo. Tras varios intercambios intensos, utilizó las técnicas aprendidas con el señor Han para derrotarlos y obligarlos a huir. Víctor, impresionado por el kung fu chino que acababa de presenciar, se mostró entusiasmado y le pidió que le enseñara algunos movimientos. Confesó que para saldar su deuda había contactado a una organización de boxeo clandestino. Si lograba convertirse en campeón, obtendría un premio suficiente para pagar todo lo que debía. Al escuchar eso, el rostro de Leong cambió por completo. Se negó con firmeza. Su hermano había perdido la vida después de un combate, y desde entonces había jurado no involucrarse jamás en un ring de boxeo. Sin embargo, al llegar a casa no pudo dejar de pensar en la situación y decidió llamar al señor Han en busca de consejo. Quería ayudar a Víctor, pero no sabía si era correcto hacerlo. El maestro no le dio una respuesta directa. Simplemente le recordó que compartir el conocimiento era algo valioso. Aquellas palabras le dieron claridad. Al día siguiente comenzó el entrenamiento. Primero evaluó las habilidades básicas de Víctor con guantes de boxeo. Detectó que su resistencia era alta, pero su técnica y juego de pies necesitaban ajustes. Le explicó que debía aprender a generar potencia en espacios reducidos.
y a controlar su cuerpo con precisión. Iniciaron con la clásica postura del caballo para fortalecer la concentración y la mente. Después practicaron golpes cortos, como el puñetazo de 1 pulgada, enfocados más en la técnica que en la fuerza bruta. Poco a poco, Víctor empezó a mejorar. Cualquier rincón cotidiano se convirtió en un lugar de práctica. Incluso herramientas simples servían como instrumentos de entrenamiento. Con disciplina constante, su precisión y velocidad aumentaron, y sus golpes cortos comenzaron a sentirse rápidos y contundentes. Durante ese tiempo, la relación entre Leong y Mia se volvió cada vez más cercana. Esa cercanía no pasó desapercibida para Connor, quien alimentó aún más su resentimiento. Por su parte, Mia empezó a admirar la determinación de su padre. Antes veía el boxeo como una ilusión peligrosa, pero ahora notaba una nueva esperanza en la mirada de Víctor, y comenzó a creer que tal vez esta vez sí podría ganar. Un día, al pasar junto a su madre y ver la fotografía de su hermano sobre la mesa, Leong sintió un fuerte conflicto interior. Dudaba si estaba tomando la decisión correcta. Víctor percibió su expresión cargada de culpa, y entonces Leong compartió el dolor que lo perseguía desde hacía años. Recordó cómo, tras ganar el campeonato, su hermano fue atacado por un rival resentido que no aceptó la derrota. En ese momento, Leong quedó paralizado por el miedo y no pudo reaccionar a tiempo para protegerlo. La culpa de aquella escena seguía repitiéndose en su mente, sin darle descanso. Al día siguiente, Mia lo invitó a un festival de música. Leong acudió emocionado, pero al llegar vio a Mia caminando muy cerca de Connor, en una actitud que parecía íntima. Una sensación de pérdida lo atravesó de inmediato. Dominado por los celos y la confusión, decidió marcharse sin decir palabra. Días después, asistió a la primera pelea de Víctor. Observó el combate con el rostro serio y el corazón cargado de preocupación. La decepción se reflejaba en su expresión mientras veía cómo el destino comenzaba a decidir el resultado de aquella arriesgada apuesta. Mia notó de inmediato que Leong estaba distante y molesto, así que se acercó apresuradamente para aclarar lo ocurrido. Le explicó que aquella noche había rechazado definitivamente a Connor, y que la persona que realmente ocupaba su corazón ahora era Leong. Al escuchar esas palabras, él apenas podía creerlo, ya que sus sentimientos eran igual de profundos. Justo cuando ambos estaban a punto de dar un paso más en su relación, apareció Víctor. No hubo tiempo para reproches ni conversaciones románticas. Había llegado su turno de subir al ring. Los acreedores habían apostado una gran suma en su contra e incluso habían sobornado al árbitro para asegurarse de su derrota. Entre los vítores del público, Víctor volvió a colocarse los guantes y entró al cuadrilátero. Las reglas fueron recordadas con firmeza: combate limpio, sin golpes bajos ni codazos. Desde la esquina, Leong le pidió que fluyera como el agua, que no se quedara rígido. Aunque Víctor aparentaba nerviosismo, aseguró estar listo. Al comenzar la pelea, Víctor mostró determinación. Conectó un golpe sólido que encendió a la multitud. Sin embargo, un descuido permitió que su rival respondiera con fuerza. Desde abajo del ring, Leong y Mia intentaban animarlo y recordarle que se moviera, pero el ruido ensordecedor dificultaba su concentración. Poco a poco, el oponente impuso su ritmo agresivo y Víctor empezó a retroceder. Durante el descanso, las palabras de Leong lograron centrarlo nuevamente. Le pidió que no se dejara arrinconar y que aplicara la técnica del golpe corto. En el siguiente asalto, Víctor recuperó el control. Sus movimientos ágiles y sus puños precisos casi dejaron sin respuesta al rival. Al ver que la derrota era inminente, uno de los acreedores hizo una señal discreta. El adversario entendió el mensaje y rompió las reglas con un codazo ilegal. Antes de que Víctor pudiera reaccionar, recibió varios golpes contundentes que lo enviaron a la lona. Mia gritó desesperada y subió al ring para auxiliarlo. Le pidió ayuda a Leong, pero él permaneció inmóvil, paralizado por el recuerdo del día en que perdió a su hermano. La culpa que había enterrado volvió con fuerza, acompañada de los ecos de aquellos gritos del pasado. Finalmente fue Mia quien llamó a una ambulancia y logró que su padre recibiera atención médica a tiempo. En el hospital, Leong se quedó fuera de la habitación, incapaz de entrar, tal como ocurrió años atrás con su hermano. No soportaba la idea de presenciar otra tragedia. La decepción en la mirada de Mia fue evidente.
Por fortuna, la intervención médica evitó consecuencias fatales. Aún así, la madre de Leong lo reprendió con dureza, convencida de que la violencia solo genera más violencia. De regreso en casa, Leong arrancó los pósters de artes marciales de la pared y tiró todo lo relacionado con el kung fu. Creía que ese camino solo conducía al mismo destino trágico de su hermano. Se dejó consumir por la culpa y hasta ignoró la llamada del señor Han. Durante varios días evitó visitar a Víctor y deambuló por las calles con auriculares, aislándose del mundo como si pudiera escapar de su propia conciencia. Una noche, al regresar, notó señales de que alguien había entrado en la casa, tomó una sartén para defenderse y en cuestión de segundos comenzó a forcejear con un intruso. Sin alternativa, utilizó sus reflejos y técnicas marciales, aunque pronto se vio en desventaja. Cuando encendió la luz, descubrió que el supuesto intruso era nada menos que el señor Han. En ese momento llegó su madre. El maestro se sentó con serenidad y explicó que solo había ido a visitarlos. Mientras descansaba, recogió del suelo un cartel de competición y le recordó a Leong que nadie puede decidir cuándo la vida lo derriba, pero sí puede decidir cuándo levantarse. Aquellas palabras reavivaron su determinación. A la mañana siguiente, junto al señor Han, fue al hospital para ver a Víctor. Liberado del peso que llevaba en el corazón, Leong se disculpó sinceramente. Víctor le aseguró que no lo culpaba, aunque reconoció que, tras la derrota, pagar la deuda sería complicado e incluso podría perder la pizzería. El señor Han intervino con calma y prometió encargarse del asunto. Entonces mostró un cartel del torneo del Distrito 5. El premio al campeón era suficiente para cubrir la deuda. Quedaban apenas 10 días, por lo que el entrenamiento debía comenzar de inmediato. Más tarde, el señor Han visitó un dojo de karate, cuyo antiguo maestro había sido su amigo cercano. Aunque aquel hombre había fallecido, su legado continuaba a través de su hijo, Alan. El señor Han le pidió que enseñara karate a Leong para complementar su kung fu. Al regresar, despertó a Li Fong antes del amanecer y lo llevó a practicar esquivas en postes de madera, reforzando el principio de que la suavidad puede superar a la fuerza. También convenció a la madre del joven de permitirle competir, explicándole que no se trataba solo de pelear, sino de no rendirse. El entrenamiento combinó kung fu y karate para fortalecer sus debilidades. Sin embargo, antes del torneo aún había algo pendiente. Mia seguía dolida. Siguiendo el consejo del señor Han, Leong fue a verla con el pretexto de llevar pizza. Su sinceridad logró que ella lo perdonara, aunque dejó claro que no deseaba que luchara solo por su familia. Leong le explicó que lo hacía también por sí mismo, para dejar de ser el muchacho que siempre se escondía detrás de su hermano, y convertirse en alguien capaz de enfrentar su destino. Con el apoyo de Mia, su mente quedó despejada. Llegó el día del torneo regional. Las reglas eran claras: combates a 8 puntos o knockout. Leong avanzó ronda tras ronda, sorprendiendo a todos con su precisión y valentía. Superó a cada oponente con determinación, hasta alcanzar las semifinales. Incluso ante rivales más fuertes, su convicción lo hacía crecer en cada intercambio. Finalmente aseguró su lugar en la gran final, preparado para enfrentar el desafío definitivo. Leong avanzó a la gran final. Sin embargo, antes del esperado enfrentamiento, el representante del gimnasio de Conor, decidido a asegurar el título a cualquier precio, contrató a un grupo de matones para emboscar a Li Fong. Afortunadamente, el señor Han y Alan estaban a su lado y neutralizaron a los agresores con sorprendente facilidad. Superado ese obstáculo, se anunció el duelo definitivo entre Li Fong y Conor, programado para una semana después. Conscientes de que la fuerza de Conor no debía subestimarse, ambos maestros sometieron a Li Fong a un entrenamiento aún más riguroso. Él ya había perdido una vez contra su rival y sabía que no podía repetir los mismos errores. Una tarde, Alan observó cómo practicaba la patada del dragón, el movimiento distintivo que su hermano le había enseñado. El problema era que Conor ya la conocía y la había contrarrestado antes. Repetirla sin cambios sería predecible. Entonces, Alan ideó una estrategia brillante: usar la patada como señuelo y, en el momento crucial, transformarla en una patada deslizante inesperada. Esa variación podría sorprender a Conor
y romper su defensa. Los entrenamientos se volvieron cada vez más exigentes. Incluso los torniquetes del metro sirvieron como herramientas para perfeccionar su agilidad y equilibrio. Cada día, Li Feng pedaleaba un triciclo por la ciudad llevando a sus 2 maestros, fortaleciendo sus piernas y resistencia. Las jornadas eran agotadoras, pero poco a poco su cuerpo y su mente cambiaron. Llegó un punto en el que podía intercambiar golpes con ambos maestros en igualdad de condiciones y ejecutar las técnicas refinadas con naturalidad. Finalmente llegó el día de la final. Su madre asistió para apoyarlo y lo animó con cariño a dar lo mejor de sí. Antes de subir al escenario, Li Feng ató a su uniforme un símbolo que representaba el legado marcial de su familia. Acompañado por el señor Han y Alan, caminó hacia la arena con determinación. El público estalló en vítores al ver frente a frente a los 2 contendientes más fuertes del torneo. Conor entró lentamente al ring y ambos se miraron fijamente. La tensión era palpable incluso antes de que sonara la señal inicial. Al comenzar el combate, Li Feng tomó la iniciativa, pero Conor esquivó cada ataque con facilidad y respondió con una poderosa patada lateral que le dio 2 puntos. Viéndose superado, Li Feng adoptó una postura más defensiva, aunque la agresividad de Conor lo empujó contra las cuerdas. En cuestión de segundos, el marcador subió a 4-0 a favor de Conor, tras un derribo contundente. Li Feng se levantó con serenidad y decidió esperar el momento adecuado. Cuando detectó una abertura, lanzó un golpe corto que derribó a Conor y sumó su primer punto. El orgullo de Conor se convirtió en rabia y su impaciencia comenzó a traicionarlo. Aprovechando esa ventaja, Li Feng empató el marcador 4-4. A partir de ahí, ambos intercambiaron ataques en un duelo intenso y equilibrado. En el momento más crítico, Conor conectó una patada que golpeó la parte posterior de la cabeza de Li Feng, enviándolo al suelo con fuerza. El árbitro inició la cuenta regresiva. Si no se levantaba antes de 10 segundos, el campeonato sería para Conor. Mientras su conciencia se desvanecía, Li Feng recordó su promesa a su familia y a Mia. También resonaron en su mente las palabras de su hermano. Las artes marciales no se miden por cuántas veces se gana, sino por la capacidad de levantarse después de caer. Con el aliento del público de fondo, apretó los dientes y, en el último segundo, logró ponerse de pie. Había llegado el asalto final. Sin dudar, saltó para ejecutar la patada. Conor, convencido de haberla descifrado, reaccionó con seguridad y lanzó su contraataque. Sin darse cuenta, cayó en la trampa. Li Feng esquivó por debajo y barrió sus piernas, desequilibrándolo por completo. Luego, con una última patada voladora, lo expulsó fuera del ring. El estadio entero estalló en aplausos ensordecedores. Li Feng se proclamó campeón. Sin embargo, Conor, incapaz de aceptar la derrota, intentó atacarlo por la espalda. Li Feng reaccionó con rapidez, lo sujetó y lo proyectó al suelo. Cuando estaba a punto de golpearlo, escuchó la voz del señor Han pidiéndole que se detuviera. En lugar de descargar su furia, golpeó el suelo y luego extendió la mano para ayudar a Conor a levantarse. No solo había ganado el combate, sino también el respeto de todos. Mia subió al escenario y lo abrazó emocionada, sellando el momento con un beso lleno de orgullo. Con el dinero del premio, Li Feng ayudó a Víctor a saldar sus deudas, permitiendo que la pizzería continuara abierta. Así, la historia concluye con un joven que no solo venció a su rival, sino que también superó sus miedos y honró el legado de su familia. Espero te haya gustado el video.